Muy buenas a todos, coders, bienvenidos a un nuevo video de All Code. El día de hoy vamos a estar viendo básicamente cómo poder refactorizar todo este proyecto, bueno, esta API que hemos hecho, digamos, de una manera mucho más ordenada y mucho más práctica, que es lo que se ve en el mundo laboral, en la vida real, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Miremos que el problema que tenemos actualmente es que toda nuestra aplicación está alojada en un solo archivo. O sea que toda la lógica, todo nuestro servidor, todo, absolutamente todo está en este archivo. Entonces vamos a ver un tipo de arquitectura que va a ser muy interesante, que es la que se usa mucho cuando utilizamos, por ejemplo, APIs como esta, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear aquí dos carpeticas, una que se llame routes y una que se llame controllers. ¿Listo? Muchas personas lo hacen en un SRC. Bueno, podemos hacerlo así, que también es muy importante hacerlo así también, puede ser. Vamos a colocar aquí el node modules, ¿no? El controllers en el SRC, ¿listo? Y ya tenemos estas dos. Normalmente también se colocaría el index, el index lo voy a dejar aquí, no es necesario que lo coloquen en el SRC, me parece a mí, pero si quieren también lo pueden colocar aquí, pero tengan en cuenta que si lo colocan aquí van a tener que cambiar el package JSON y colocar ya no que está en el index, sino que está en SRC index. Ahí. Pues acá lo mismo, SRC, bueno, sería SRC index, y así ya funcionaría todo correctamente, ¿listo? Dejémoslo así porque digamos que esta es la manera en la que normalmente se trabaja. Con el SRC colocamos todo acá, toda nuestra aplicación del SRC, y dejamos estos por fuera, ¿vale? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. En el archivo rutas vamos a crearnos aquí algo que se llama users.routes.js o .route.js. Yo lo coloco .route.js. Yo siempre lo nombro así, no es necesario que tú lo nombres así, tú lo puedes nombrar como tú quieras, por ejemplo user route en camel case, en muchas maneras lo puedes tú nombrar. El hecho es que yo lo voy a nombrar así, ¿listo? Entonces yo lo que voy a hacer es importar Express en esta nueva ruta y también traerme el router, ¿vale? Luego lo que yo voy a hacer es básicamente coger todas estas rutas que tenemos aquí hasta aquí. Coloquemos también los datos porque los necesitamos por el momento. Y lo que vamos a hacer es colocar toda esa lógica dentro de esta parte. ¿Listo? Router, miramos que hasta este punto nuestra aplicación no debería funcionar muy bien, que digamos. Vamos a ver, vamos a colocar aquí usuarios. Bueno, vamos a levantar el servidor porque no lo tenemos levantado. npm run dev, porque recordemos que aquí tenemos el dev como script de npm en este caso. Entonces mires que dice: nuestro servidor está escuchando, vamos a mandar la petición, nos dice: hey, yo no tengo nada que tenga usuarios, por favor hazlo o algo así, ¿listo? Entonces, ¿cómo conectamos este nuevo archivo con el index? Para eso tenemos que exportar este router, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a venir aquí, vamos a hacer un module.exports y le vamos a decir que va a ser igual a router. Esto lo que hace es básicamente que el archivo que se exporta es, bueno, perdón, que lo que se está exportando de este archivo es el router. Entonces de esta manera lo que hacemos es que podamos importarlo, utilizarlo en otros archivos. Entonces vamos a venir aquí, vamos a escribir const users router, va a ser igual a require, y acá colocamos por ejemplo routes y colocamos users route, ¿listo? Y ahora en vez de colocar router colocamos users router. De esta manera ya nuestra aplicación funcionaría correctamente. Aquí ya está la prueba de que funciona ya ahora correctamente, ya está conectada este archivo con este archivo, ¿listo? Sin embargo, yo aquí hay algo que me gusta mucho hacer a mí, que es, por ejemplo, yo sé que este router es de usuarios, entonces acá miremos que siempre yo coloco /users. Yo lo que yo quiero es evitar esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Yo lo que hago es quitar todos los usuarios de aquí, dejamos siempre el slash es necesario cuando utilizamos estas aplicaciones. Entonces quitamos esto, quitamos usuarios, el ID tenemos que dejarlo porque eso ya no hace parte como tal de esta lógica de acá. Y lo que vamos a hacer es colocar aquí, antes de este router, vamos a colocar un /users. De esta manera, todas las rutas que entren aquí tienen que pasar primero por users. Entonces, por ejemplo, ya nuestra aplicación quedaría funcionando exactamente igual. Miremos aquí, tenemos esto y funciona. Si yo coloco /1, vamos a ver que funciona perfectamente. Él lo que haría lo siguiente: la ruta que yo estoy recibiendo es /users, vale. Entonces entro al users router y acá ya valido cuál es la ruta que sigue. En este caso, como no hay cuando yo hago esta, por ejemplo, la ruta no es ninguna, él lo que hace es colocar en la que está vacía, en este caso es esta.
en un get, porque estamos utilizando un get acá, ¿listo? Cuando yo coloco el ID, utiliza esta de aquí. Entonces digamos que de esta manera tenemos el código muy controlado de esta parte. Porque yo quiero, le puedo colocar aquí, por ejemplo, B1. O sea, que es nuestra versión 1 de slash users. Y de esa manera ya no tengo que colocar aquí, por ejemplo, recordemos que antes teníamos esto, ¿no? Users. Entonces, en todas estas rutas yo tenía users. Entonces tendría que yo colocar en todas B1 slash users. Y digamos que pues no es muy práctico que digamos. Entonces lo que voy a hacer yo aquí es quitar users de vuelta. Y ya, digamos que nuestra aplicación quedaría perfecta con esta parte. Yo le voy a quitar el B1 acá y dejarlo únicamente como routers. Si tú de pronto tienes otra ruta, por ejemplo, de productos, yo no sé, que por ejemplo tengas un products router, entonces yo aquí simplemente le coloco products y listo. Y lo importa, en este caso yo no tengo ningún product router, pero pues digamos que esa es la idea. Aquí puedes colocar todas las rutas de todo tu proyecto, o no, todas las rutas que tú necesites en tu proyecto como tal, y listo, ¿vale? Entonces eso es algo que me gustaría que supieran, y aquí pues ya lo tenemos. Y bueno, ya tenemos la primera parte hecha. En este caso ya no necesitamos este router de aquí porque ya lo pasamos a otro lugar. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente crear el controlador. Miremos que ahora el problema es que, digamos, yo tengo toda mi lógica alojada también en la ruta. Digamos que yo mi ruta lo único que necesito es que tenga esto de aquí, el slash y una función que haga algo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente crear un controlador, ¿vale? Creemos un controlador que se llame, por ejemplo, users.controller.js, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es muchas cosas. Podemos hacer exportar puras funciones de aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a colocar aquí una función que se llame, por ejemplo, esta de acá es, por ejemplo, getAllUsers, ¿listo? Entonces vamos a colocar aquí getAllUsers. Esto va a ser una función de flecha, o puede ser una función normal, como ustedes esperan. Yo uso función de flecha, me gusta más. Voy a colocar entonces este users, lo voy a colocar acá, ¿vale? Ya verán por qué. Digamos que yo quiero básicamente que toda la lógica que está en las rutas quede en este controlador, ¿vale? Yo quiero eso. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar todo esto de acá, toda esta función de aquí, la vamos a cortar. Y bueno, toda exactamente, ¿no? Vamos a venir aquí un momentico. Hasta aquí. Toda esta función de acá la vamos a cortar y la vamos a pegar en esta parte de aquí. Perdón, en esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces digamos que esto de aquí nosotros lo vamos a hacer un module.exports. Y como nosotros queremos exportar varios, vamos a utilizar esa sintaxis. Recordemos que en la ruta nosotros exportamos solo una. Entonces no era necesario, digamos, abrir las llaves. Solo queremos exportar una por defecto, entonces utilizamos esa sintaxis. Cuando tú ya quieres exportar varias, lo vas a hacer de esta manera. Te voy a explicar por qué es esto, ¿listo? Entonces vamos a ver algo muy interesante aquí. Yo lo que voy a hacer es aquí importar otro archivo que hacer cons. Voy a abrir estas llaves y voy a escribir require. Y voy a salirme en un directorio y voy a venir a controllers y users controllers. ¿Listo? Esto no es necesario colocarlo. Y aquí miremos algo chistoso, que aquí yo voy a tener, bueno, aquí yo debería tener este de acá, que es el getAllUsers, ¿vale? GetAllUsers, esto está fallando porque no tiene esta parte de aquí, creo yo. Vamos a ver si funciona. Y nos dice que hay algún problema, que es, es que puse requires, con razón, es require nomás, ¿listo? Vamos a ver si ya funciona. Listo, server is listening. Miremos que todo ese código, bueno, tampoco era tan grande, pero digamos que todo esto se redujo a simplemente esta línea de aquí, ¿vale? Entonces digamos que es algo que nos ayuda mucho a simplificar nuestro código. Entonces miremos que aquí yo simplemente ya tengo una ruta y una función que hace todo lo que hacía anteriormente esa lógica. Entonces miremos que aquí ya tenemos esta parte. Entonces si yo quiero otra función, lo que haría es colocarla acá abajo. Y listo, entonces por eso es que abrimos las llaves, para poder exportar varias de estas, ¿ok? Entonces, si yo vengo acá a mi petición, vamos a ver que el /user va a funcionar correctamente, ¿cierto? Pero yo coloco el 1, posiblemente me diga que va a fallar porque no encuentra el arreglito. Sí, falla porque dice, bueno, esto es viejo. Vamos a subir un poquito. Users is not defined, claro, porque yo me llevé el user que está, por ejemplo, usándose aquí, en esta parte, me lo llevé al controlador. Entonces tenemos que básicamente migrar todas estas funciones al controlador, ¿vale? Entonces vamos a copiar lo mismo, vamos a coger toda esta función de aquí y vamos a venir acá al controlador y vamos a escribir cons getUserById y pegamos, ¿cierto? Colocamos este nombre acá en las exportaciones y también lo usamos en estas partes de aquí, lo importamos y lo utilizamos acá. Entonces cuando yo venga
y haga mi petición, vamos a cerrar ya esto, vamos a ver que ya va a funcionar bien, porque ya tenemos ese contexto, ¿listo? Ya tenemos migradas dos funciones. Vamos a ir con la tercera, que es esta de aquí, que es el post. Vamos a coger todo esto, agarrar toda esta información de aquí. Vamos a venir acá abajo y vamos a decir una función que se llame, por ejemplo, createUser, ¿cierto? Y listo. Este createUser lo que vamos a hacer es colocarlo aquí también. Vamos a venir acá y lo vamos a colocar aquí y también lo vamos a importar. ¿Listo? Lo importamos y lo colocamos aquí. Entonces si yo vengo acá y coloco post, me creo por ejemplo alguien que tenga el nombre de Mariana, por ejemplo. Vamos a ver que esto falló porque no necesita el 1. Ahí está. Ya nos creó Mariana, entonces yo vengo aquí y hago el get, me tendría que traer ya tres recursos. Perfecto, ya tenemos también migrado el módulo de crear. Ahora nos faltan los dos de actualizar y el de eliminar. Entonces vamos a coger, voy a agarrar toda esta parte de aquí. Vamos a venir a users, vamos a colocar const, este puede ser update user. Me faltó la función. Hasta aquí, listo. Cortamos, no sé qué hice. Aquí vamos a copiar todo esto. A cortar. Lo cortamos y lo pegamos directamente aquí. ¿Vale? Esto lo venimos y lo ponemos aquí. Y repetimos todo este proceso para todos nuestros endpoints, de tal manera que podamos separar todo este código de la lógica de las rutas como tal. ¿Listo? Ya tenemos el de actualizar. Vamos a seguir con la parte de actualizar parcialmente. Entonces a este le vamos a colocar const update partial user. No es necesario que le coloquen estos nombres, le pueden colocar el nombre que ustedes deseen. Yo soy bien malo colocando nombre, entonces ahí medio me defiendo con esto. Listo, colocamos aquí esta parte, colocamos aquí esta parte y únicamente nos falta el de eliminar. Vamos a copiar todo esto, vamos a venir aquí y vamos a hacer otra función que es constante delete user y lo vamos a exportar también acá. Entonces, venimos acá, ponemos este delete aquí y también lo importamos. Y digamos que de esta manera ya tenemos todo nuestro código separado. Tenemos acá el servidor, tenemos las rutas y tenemos la lógica que hace básicamente que hace alusión a las rutas que vamos a utilizar, ¿cierto? Tenemos la de eliminar, tenemos la de actualizar, tenemos la de actualizar parcialmente y actualizar normal. Crear, obtener por ID y obtener todos los usuarios. Y digamos que esta es la arquitectura que normalmente se utiliza cuando se está haciendo aplicaciones un poquito grandes. ¿Por qué? Porque nos permite escalar mucho. Podemos crear muchos archivos, por ejemplo, product controller, muchas cosas, por ejemplo, items controller, prices controller, todo lo que tengamos lo podemos utilizar acá. Y obviamente, pues acá ya hay una capa adicional que es la de los datos. Eso ya sería un poco más avanzado porque recordemos que aquí estamos utilizando la memoria del servidor para poder, guardar y estar actualizando nuestros datos. Es por eso que cada vez que recargamos el servidor, estos datos vuelven y se reinician a ese estado original. Pero si nosotros ya queremos que esta información sea persistente, tendríamos que utilizar una base de datos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en la próxima clase. Entonces espero que les haya gustado, que les haya servido esta refactorización y que interioricen que esto es muy importante hacerlo porque les va a permitir básicamente hacer aplicaciones escalables, y esto es lo que son pequeños detalles que diferencian a un buen desarrollador de otro, porque hay unos que no les interesa mucho, solo les interesa que funcione sin importar el cómo, el por qué, la organización ni nada de esto. Entonces yo les recomiendo mucho que sigan estas estructuras, que sean muy ordenados con su código para que destaquen de todos sus competidores cuando estén buscando algún trabajo o quieran hacer una aplicación ustedes mismos. Se van a dar cuenta que esta estructura o bueno, esta arquitectura que tenemos aquí les va a permitir organizarse mucho mejor con sus proyectos. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.